No quiero que me vean, ¿eh? Buenas tardes. Son las 5 en punto en la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Hogar, Dulce Hogar, Violencia Intrafamiliar. El día de hoy estará con nosotros el ingeniero David Chong. Sí, Consulting y SEAS, nuevamente les damos la más cordial bienvenida, transmitiendo desde la Ciudad de México. El ingeniero David Chong, nuestro expositor, ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte del Instituto Politécnico Nacional, secretario general de SEAS México, experto en diversos temas de innovación, conferencista y capacitador, y con una amplia experiencia en sistemas de seguridad. Las recomendaciones, ya saben que los ciberataques se han incrementado. Por favor, no le den importancia. El ingeniero David sabe exactamente qué hacer en estos casos, ¿sí? Recuerden ubicarse en un lugar cómodo, fresco, acercarse a agua, una fruta y compartir con nosotros su nombre completo, país, ciudad, profesión, correo electrónico y número telefónico. Para nosotros es muy importante saber su opinión y les pedimos que sus sugerencias y comentarios nos las hagan llegar a nuestra dirección de correo o vía Twitter. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su preferencia, les recordamos que vamos a seguir con esta serie de webinars todo el mes de junio y que nos pueden contactar si acaso tienen algún tema para sugerir. Queda con ustedes el ingeniero David Chong. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien. ¿Me habilitas para activar la presentación? Listo, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a hablar de un tema que es un poquito álgido, que es la violencia intrafamiliar. Pero para ello vamos a iniciar derribando algunos mitos y realidades. Mitos. El hogar es el sitio más seguro para los integrantes de una familia. El hogar y la familia son los elementos de apoyo con mayor impacto y secuela para el desarrollo y progreso de las personas. La realidad es que el hogar llega a ser la fuente de riesgos de mayor impacto y secuela para los integrantes de una familia. Y el hogar y la familia son los elementos adversos a la vez de mayor impacto y secuela para el desarrollo y progreso de las personas. Ah, caray, ¿por qué es esto? Bueno, veamos, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Se entiende como violencia intrafamiliar aquella que ocurre entre los miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Ojo, no se restringe al domicilio, al hogar. Puede ser en cualquier sitio, pero entre miembros de una familia. ¿Cómo es
esta situación de violencia intrafamiliar cuando se dan situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o bien por afinidad, o sea, ya sea parientes directos o de alguna manera relacionados por matrimonio o de alguna manera similar. El chiste es que se consideren parte del mismo núcleo familiar con todo y sus extensiones. ¿Cuándo se considera que hay violencia intrafamiliar? Cuando se ocasionan daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los daños muchas veces no son visibles. ¿Por qué ocurre la violencia intrafamiliar? Porque es una forma de imponer el poder, la autoridad o el control hacia un miembro de la familia. Quiero imponerme, yo soy el que manda. ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar hay? Bueno, básicamente, de manera reconocida, la psicológica, la física y la sexual. La violencia psicológica tal vez es aquella de mayor impacto porque muchas veces no deja huellas visibles. Comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio. Sus consecuencias son daños psicológicos y emocionales, como la depresión, ansiedad o aislamiento social, pero como les digo, como no son visibles, muchas veces no se alcanza a apreciar, primero, si ha habido daño y segundo, de qué magnitud. Ese es el caso de muchas personas que sufrieron maltrato, no lo demuestran y ya de adultos se destapan, por así decirlo, sacan todo aquello que traían acumulado. La violencia física, bueno, es muy claro, aquella que involucra el uso de fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras, fracturas. Dependiendo de la gravedad, las lesiones causadas por la violencia física pueden requerir atención médica. Recordemos que en este caso se puede configurar delitos dependiendo de la gravedad de las lesiones, ya sea que tarden más o menos de 15 días en sanar. Y por último, la violencia sexual, que es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima que compromete la estabilidad emocional de quien la sufre. Fíjense qué curioso que los sobrevivientes de violencia, como les decía hace un momento, sufren las secuelas. O sea, no es nada más lo que pasó en el momento, sino el impacto, la secuela que queda a partir de ese momento en su vida. Y si esa violencia se vuelve repetitiva, se vuelve frecuente, puede derivar en otro tipo de conductas. ¿Cuáles son los factores que dan lugar a la violencia intrafamiliar? Vamos a considerar dos tipos de factores. Aquellos que propician la violencia, ¿cuáles son? Pues ambiciones, frustraciones, obsesiones, resentimientos, traumas complejos que por una causa u otra no se les da salida. Y al no dársele salida, ¿qué ocurre? En algún momento tienen que salir, tienen que estallar. Por otro lado, ¿cuáles son los factores que contienen la violencia? Se podría decir que son los derivados de lo que podríamos considerar que se llama la civilización. Eso de civilización muchas veces puede ser bastante relativo, pero vamos a aceptarlo. La cultura, la educación, los valores. Y quiero destacar la parte de cultura. Fíjense por qué. La parte cultural es el que da el medio ambiente en el que se desarrollan las personas. Es el caldo de cultivo que puede ser positivo, favorable o negativo o adverso. Imagínense esto, a un muchacho se les enseña algo en la escuela o inclusive en un tutelar de menores, pero llegan a su casa y todo lo que se les enseñó en la escuela, todos los nuevos hábitos, los nuevos valores, las nuevas costumbres, se van al caño
porque se vuelven a sumergir en un ambiente cultural que no es propicio para seguir fomentando esos nuevos valores, esos nuevos hábitos y esas nuevas costumbres. La parte cultural llega a ser tal vez la más relevante. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos un dique donde las ambiciones, las obsesiones, los resentimientos, o sea, los factores propiciatorios son todo el agua que está acumulada haciendo presión. El dique es que las contiene, es esto que llamamos civilización, cultura, educación, valores. Y aquí estamos en este equilibrio. Por un lado, todos somos poseedores de esos factores propiciatorios, ambiciones, obsesiones, resentimientos, traumas, complejos, frustraciones, que por un afán civilizatorio los podemos contener. Pero ¿qué pasa cuando ese disque sufre desgastes? ¿Qué pasa cuando se rompe la contención de esa llamada civilización? Pues se desata precisamente la violencia. ¿Qué causa esta ruptura de la contención? Y esto es un problema de seguridad. Las llamadas grietas de la seguridad. Debilidades, vulnerabilidades, exposición. Debilidades, condiciones que nos pueden debilitar, pero yo no las puedo cambiar. Por ejemplo, factores exógenos como la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Vulnerabilidades, condiciones que me pueden afectar, pero yo sí puedo cambiarlas. Exposición, la oportunidad que doy yo mismo para que esas condiciones me afecten. Hasta cierto punto podemos llegar o aspirar a tener algún tipo de control sobre esas situaciones, no siempre, pero si se tiene ese control, es posible reducir esas grietas. ¿Cuáles son los agentes que propician, que provocan, que detonan esta violencia intrafamiliar? Como agentes activos, los silencios. Dicen que más destructivo que un grito, más destructivo que una ofensa, son los silencios. ¿Por qué los silencios? Porque un silencio indica, manifiesta desprecio, manifiesta ignorancia. De alguna manera me estás diciendo, no me interesas, no me importa lo que pases. Las palabras, ya ven que se dice que una palabra mal dicha en el momento inadecuado puede tener más consecuencias que la peor agresión física. Las palabras mal usadas, mal empleadas, los tonos, los gestos, los desplantes, las ofensas, hasta llegar a la agresión física. Todo ello, si observan, actúa como una olla de presión que se va acumulando, y si no tiene una salida, llega un momento que estalla. Agentes pasivos, los que propician esa agresividad, esa violencia, la inseguridad, la inmadurez, la ignorancia, el miedo, las distorsiones emocionales, por decirlo de una manera elegante, porque el ser humano es ante todo emociones. Dejémonos de tonterías, aceptémoslo. El ser humano es emocional y recordemos que muchas veces cuando se impone la emoción, se ciega la razón. ¿Qué impide que estos agentes estallen? ¿Qué impide que estos agentes actúen? ¿Cuál es esa válvula que deja escapar el vapor? Los llamados amortiguadores. ¿Cuáles son esos amortiguadores? Esos espacios de privacidad personal, esos momentos en que estamos solos, en que estamos alejados, en que estamos con nosotros mismos.
el contacto con otras personas, la diversidad, la actividad profesional, lo que hacemos fuera del hogar, fuera del núcleo familiar, el entretenimiento, el simple cambio de ambiente y la sensación, lo pongo entre comillas, de libertad, y ahorita abundamos sobre esto. ¿Cómo funcionan estos amortiguadores? Regreso al ejemplo del dique que veíamos. Esos amortiguadores actúan como esa parte de desfogue que impide que todas esas frustraciones, traumas lleguen a un punto de masa crítica, que desborden el dique y detonen, rompan esa contención. Lo necesitamos, seamos honestos. El hombre es un ser social por naturaleza. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se detona todo ello? El problema que ha enfatizado la magnitud de esta situación es el confinamiento forzoso que por la pandemia del COVID-19, que ha debilitado los esquemas de amortiguamiento y desatado a los agentes activos de la violencia intrafamiliar. Regreso a los factores. Ya no hay espacios de esa privacidad personal. Todo el tiempo estamos a la vista de todos. No hay ese espacio de para mí. No sé si les ha pasado, llega un momento en que quiero estar solo para mí mismo, quiero gritar sin que los demás piensen que estoy loco o no quiero mostrar que me pasa algo. El tener contacto con otras personas, estar encerrado 1, 2 semanas, tal vez se aguante, pero 2 meses, ¡ah, caray! Ya es un problema. La actividad profesional, la desesperación, no tengo para comer, no tengo ingresos. El cambio de ambiente, encerrados en medio de 4 paredes. Imaginemos una familia de 3, 4, 5 personas encerrados en una habitación, en una residencia de 60 metros cuadrados o menos. ¿Se imaginan eso? No creo que no necesitan imaginárselo. Tal vez algunos de ustedes lo están viviendo. Pero lo más grave, lo más importante, la sensación de libertad. El saber que no puedo hacer algo. Muchas veces podemos ir al cine, pero no vamos, pero sabemos que en el momento en que queramos podemos salir. Puedo salir al parque, puedo salir a donde se me dé la gana. El hecho de que yo no pueda hacerlo empieza a cerrar esa válvula, ese escape de vapor. Y ya no se le da salida. Ya no hay amortiguamiento. La contención empieza a sufrir más presión. ¿Hay solución? Sí. Y no esperemos que venga de fuera. Aquí se aplica aquello de el buen juez por su casa empieza. Solución: 3 simples, pero al mismo tiempo pasos muy complicados. 1, identificar y dimensionar el problema. ¿Cuál es mi problema en realidad? Segundo, lo más difícil, aceptar que tengo el problema. No soy Superman, tengo el problema. Y aquí interviene mucho una cuestión de humildad. Y tercero, querer resolver el problema. Convicción y decisión para enfrentar y verme al espejo. Tienes un problema, resuélvelo. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer nuestros errores, aprender de nuestros errores, no volverlos a cometer. Es lo más absurdo que si ya sé que me cometí un error, volverlo a cometer. Y lo más difícil de todo, ayuda. Es tan difícil pedir como recibir. ¿Por qué? Por muchas razones. Por miedo al rechazo, por
sentirnos humillados, por sentirnos lastimados en un orgullo muchas veces mal entendido y por el temor a que me lo canten. No hay nada peor que aquel que nos está recordando todo el tiempo, pero recuerda que gracias a mí, por mis sacrificios, yo que me sacrifiqué por ti, caray, si me lo vas a cantar, mejor no me ayudes, porque me tuve que humillar, tragarme mi orgullo, aceptar, para que me lo cantes, qué difícil es. Y esto nos lleva a una cuestión simple de civilización. ¿Qué significa civilización? Haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué significa esto? Dar sin recordar, recibir sin olvidar. Eso por parte de quien da la ayuda. Y por parte de quien la recibe, 3 simples reglas. Recordar que nos ayudaron, reconocer a quien nos ayudó y buscar la manera, sin que me lo pidan, de retribuir la ayuda. Yo sé que no hay mucha técnica en esta parte, pero es muy importante entender esto. La seguridad en la casa empieza por nosotros mismos, por reconocer que nosotros mismos somos el problema. Bien, esto es muy breve. No sé si alguien tenga algún comentario. Buenas tardes. Para los que tengan comentarios, es el momento de que nos los compartan. Alejandro, Creo que tengo un es, problema con el enlace. ¿Podrías contestar las preguntas? Dame un momento. sí, con mucho gusto, ingeniero. Creo que en este momento una gran mayoría estamos pasando por estos ejemplos que nos acaba de compartir el ingeniero David Chong, ya sea con la familia o bien con los vecinos. Creo que en ese sentido, en la parte familiar, mucho hemos tenido que desarrollar el reconocer a nuestros familiares, porque no es lo mismo salir a trabajar, regresar de tarde, de noche, y realmente nada más convivir con ellos un rato, a ahora estar teniendo que convivir las 24 horas del día, reconocerlos, verlos cómo estudian, cómo trabajan desde casa, interactuar de una manera diferente, porque no es una temporada de vacaciones, contrario a lo que muchos pudieran pensar. Es una realidad que nos está alcanzando donde toda nuestra parte cultural fue modificada. Todo nuestro día a día está siendo modificado. Para quienes están respetando la cuarentena, sabrán que obviamente el estar tanto tiempo en el encierro, pues nos pone en una situación donde tenemos que trabajar en equipo, tener tolerancia, ser más respetuosos, ser más colaborativos, y en ese sentido, eh, tener muchísima paciencia, ¿no? Porque el hecho de esperar a saber cuándo se va a volver a poder salir, cuándo está un pico, cuándo algún miembro de la familia también no está en el mejor momento, cuándo se siente mal, cuándo tiene una necesidad por el mismo encierro, nos ha estado obligando a reconocernos y a implementar toda esta serie de herramientas que nos ha compartido el ingeniero David y que tenemos que poner las 24 horas del día en nuestro botiquín, ¿no? En nuestra caja de herramientas. Entonces, creo que muchos de ustedes nos podrán compartir cuáles son sus experiencias en esta pandemia,
cuáles son sus experiencias enriquecedoras, ¿no? Porque me comentaba algún vecino, oye, a mí se me ha desarrollado a tal grado el oído que, que ya puedo escuchar. Perdón, me tuve que cambiar de enlace porque hay fluctuaciones de corriente. Ya No te estoy aquí. preocupes, no te preocupes. Se le desarrolló a tal grado el oído, me decía el vecino, dice que ya escucho más claramente a mis vecinos, ya los conozco mejor y en ese sentido, pues se ponen eh, las cuestiones más sensibles, ¿no? Porque ya estás inmerso en lo que sucede con tu familia y aparte ya estás escuchando que el vecino está teniendo algún conflicto y que está alzando la voz, que se siente mal. Todo eso finalmente es un caldo de cultivo que de una u otra manera nos sensibiliza y nos afecta, ¿no? En lugares, por ejemplo, como esta zona de Cuautitlán Izcalli, donde vivimos en unidades habitacionales, pues ustedes sabrán que si en una colonia uno se da cuenta quién ya enfermó de COVID, quién ya falleció por esta enfermedad, quién ya se fue al hospital, pues en las unidades habitacionales donde uno vive, pues ya se sabe quién se enfermó, quién está padeciendo y quién su familia ya está sintiendo estas afectaciones, ¿no? Y todo eso finalmente tiene una repercusión en el ámbito psicológico. Yo veo en el panel de aquí de nuestros invitados a muchos especialistas en temas de seguridad y yo los invitaría a que participaran con sus comentarios, sus preguntas, si gustan encender el micro para poder participar adelante. Bien, nos comparte la licenciada Gina De Luca, dice, obviamente pues todo esto ha generado estrés y angustia dentro del entorno familiar. Sí, Entonces, es afirmativo. Eh, Llega un momento en que, curiosamente, el desgaste tal vez sea el factor más importante. Desgaste. Porque estar encerrados, viéndonos las mismas caras todos los días, está bien que somos familia, todos lo aceptamos, pero llega un momento en que, seamos honestos, necesitamos los espacios personales, necesitamos ese yo. No es egoísmo, es simple cuestión de equilibrio emocional, de tranquilidad mental. El encierro, el confinamiento forzoso nos niega esa oportunidad. Como veíamos, si recuerdan, es el caso de la rana en la olla de agua que se va calentando poco a poco. Se va calentando de una manera tan gradual que no se da cuenta la rana que se está muriendo, porque es muy gradual hasta que es demasiado tarde. Lo mismo pasa en el entorno familiar. Se van acumulando, como les dije, silencios, palabras, gestos, desplantes, que tal vez en cierto momento los niveles de tolerancia pues van bajando. Y al ir bajando, se vuelve más débil ese muro de contención, ese barniz de civilización que se supone nos hace salir adelante. No sé si esto conteste la duda. sí, ingeniero, también nos pregunta la licenciada Gina De Luca, si pudieras compartir un ejemplo dentro de los factores de propiciatorio y otro ejemplo de factor de contención. Muchas gracias. Bueno, factor propiciatorio, desgraciadamente, como les decía, estamos hablando de que todos, absolutamente todos, tenemos traumas, obsesiones, ambiciones, ¿cierto? Es inevitable resentimientos, lo que se podría decir, y ahí tal vez los psicólogos nos puedan ayudar más, traumas y complejos.
Es inevitable, no hay quien no los tenga. Civilización es cómo los procesamos, cómo los contenemos, pues muchas veces a base de estos tres elementos: cultura, educación y valores. Los agentes propiciatorios responden a nuestro instinto más básico. Se va a oír mal, pero se puede decir nuestro instinto animal. Por eso se le llama instinto. Me dañan, me causan dolor, yo respondo. Me causan daño, yo creo que me agredieron y por lo tanto respondo agrediendo a quien se me ponga enfrente. No busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Por el contrario, los agentes de contención es una cultura, es la parte, se puede decir, civilizada. La cultura que nos dice, aguántate, espérame, esto no lo hace un ser racional. Esto no lo hace un ser educado. Tú tienes valores, sabes lo que es el bien, lo que es el mal. Esto tiene mucho de subjetivo, por supuesto. Cada quien habla de cómo le va en la feria. El mismo golpe a diferentes personas puede causarles diferentes magnitudes de dolor. Mismo golpe, diferente dolor, por lo tanto, diferente reacción. Pero otro factor de contención o propiciatorio, aquí puede jugar de los dos lados, es la personalidad del propio individuo. ¿Cómo es? ¿Qué tan tolerante? Fíjense, esta palabra tolerante es, tal vez este término tolerancia sea lo más sintomático de lo que podemos llamar civilización. Tolerancia a la frustración, tolerancia al dolor, tolerancia a lo diferente. No sé si esto conteste un poco esa pregunta. Gracias, ingeniero. Por otra parte, Joel Alejandro Almeda Frutos comenta, ser civilizado también implica la responsabilidad de hacer lo que corresponde, no salir en este caso. ¿Cómo hacerle ver a la gente que no sigue las medidas de seguridad, que es necesaria la cooperación de todos para salir del confinamiento de una mejor manera? Desgraciadamente, en este caso particular es sumamente complicado porque el enemigo, en este caso un virus, no es visible. No lo tenemos a la vista. No es que, guardando toda la proporción, sabemos que hay alguien armado fuera de mi casa, pues de menso salgo, ¿verdad? Porque lo estoy viendo, sé y puedo percibir el peligro inminente. Pero en este caso es un virus que, aparte de que no es visible a simple vista, tampoco son visibles de una manera directa sus efectos. Quiere decir, a lo mejor escuché de alguien que se enfermó, a lo mejor escuché de alguien que falleció, pero a menos que hayamos tenido la experiencia directa, es sumamente complicado, sobre todo si a esto le aunamos el por qué aquel que es el importante sí sale y yo no. ¿Por qué aquel, como decían los antiguos curas del pueblo, haz lo que digo, mas no lo que hagas, mas no lo que hago? ¿Por qué él sí y yo no? Si yo necesito salir para comer, si yo necesito salir para trabajar, es sumamente complicado. Miren, y toda comparación es odiosa, pero tenemos que recurrir a ellos. Un pueblo, una población, una cultura conocida por su disciplina son Alemania. Cuando a los alemanes les dijeron no salgan por esto, ¿qué hicieron? Obedecieron. No necesitaron que les dieran el guamazo para entender. En cambio, en la cultura latina, parece que solamente entendemos a punta de guamazos. Hasta que no nos cae el rayo encima o casi al lado,
difícilmente entendemos que hay un peligro y un riesgo a la vista. No sé si esto conteste la pregunta. Gracias, dice la licenciada Gina de Luca, muchas gracias, felicidades por su ponencia. Pues bueno, los comentarios finalmente giran en torno a esto, porque además de lo que uno vive dentro de casa, está también lo que nos está alimentando vía las redes sociales y vía los medios de comunicación, que como lo ha comentado el ingeniero David, dependiendo de la personalidad de cada quien, es cómo estamos interpretando las noticias. Entonces, en ese sentido, también está como una variable, ¿cierto, ingeniero? La interpretación de las noticias, de ponernos más sensibles y de que esto recaiga en violencia intrafamiliar. Definitivamente, otra vez, no entender, primero identificar el problema. Estamos inundados de noticias falsas, distorsionadas, medias verdades, que muchas veces son más peligrosas que las mentiras francas, que nos desconciertan. Aquí la pregunta es, ¿a quién le creo? Porque quien se supone que debería de creerle, él mismo se desmiente y se contradice. Y si aquel que tendría que ser referente se contradice, ¿a quién le creo? ¿A quién recurro? Ese es tal vez un grave problema porque nos obliga a algo muy complicado, a pensar por nosotros mismos, a asumir, como dijo Alejandro, la responsabilidad de nosotros mismos. El no querer embarrarnos en otro, es que él me dijo, es que él me enseñó, es que él... No, la decisión final es de uno mismo. Si yo decido salir, yo me arriesgo. Si yo decido quedarme, tengo que asumir las consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias y tal vez el gran temor son las consecuencias. Yo solamente quisiera comentarles que el no decidir también es una decisión que por tanto también tiene consecuencias. Gracias, ingeniero. Nos quedan 2 minutos. Si me permites leer algunos comentarios. Dice Kevin Ariel, es muy complicado porque las personas no siguen las medidas implementadas por parte de salud. Acá en Guatemala hay muchos que andan sin mascarilla, sabiendo que hay varios contagiados donde ellos van caminando, aún viendo que los negocios están cerrados. Por otra parte, una persona nos comparte, dice, hablando de humildad, dice, tuve una discusión familiar y al siguiente día tuve que aislarme por ser positivo a COVID-19, siendo esta una lección para ambas partes. Ellos por la preocupación y para mí por la necesidad de procuración. Nos resta 1 minuto solamente. Si gustas agregar algo más, Pues ingeniero, nada como más despedida. agradecer la atención de todos. Digo, si esperaban una receta de cocina, lamentablemente no la hay, porque la solución depende de cada persona, de sus circunstancias. Partir de algo objetivo, aceptar el problema y decidirse a resolverlo. Es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero David Chong Chong, por esta presentación. Gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando. Les recordamos que vamos a seguir todo el mes de junio con estas ponencias. Que tengan excelente tarde. Seguimos a sus Gracias. órdenes. Gracias a todos ustedes.